Ocurre en la avenida de los Incas al 3000, corazón de Belgrano, un geriátrico caro. Imaginen ustedes si no hubiese cómo llevarlos a un sitio donde los puedan atender de inmediato a quienes allí estaban. 14 están contagiados por coronavirus, 5 son sospechosos. Lo más probable es que también, dadas las circunstancias, los familiares desesperados han concurrido a este lugar. Me gustaría saber, para mantener la información, Cristian, qué es lo que en este preciso momento está ocurriendo. Siempre del lado de la reflexión de poner un poco la imaginación en si no tuviésemos una situación bajo control en la República Argentina. Enhorabuena que esto sirva para todos los momentos próximos, porque es una situación que se puede volver a generar sin ningún tipo de dudas. Aquí la evidente irresponsabilidad de quienes han manejado el geriátrico, lo están denunciando en estos momentos los familiares, ya hay una denuncia penal, está demostrando que esto puede acontecer. No es en un lugar del Estado, es en un lugar privado, en un sitio caro. Lamentablemente no han tenido para nada, según las familias, el cuidado necesario, más bien que han ido ocultando la situación mientras les fue posible y ahora les explotó en la mano una situación que vamos a ver qué consecuencias tiene finalmente. En este momento, Cristian, ¿qué se puede decir desde allí? Víctor Hugo, todavía está la incertidumbre en muchos familiares, todavía hay familiares que están esperando a ver si trasladan o no trasladan a los abuelos que están aquí adentro. No hay nadie que dé una respuesta seria de lo que está pasando. Están solo los familiares y sin ningún responsable de esta institución generando ninguna información. O sea, es una incertidumbre total. Adentro todavía hay muchos abuelos, nos decían, y la medicación que ellos toman, muchos diabéticos, hipertensos, con distintos problemas de salud, se la está suministrando un jardinero. Un jardinero en estos momentos es el responsable de suministrar la medicación y la atención de estos pacientes que son delicados, ¿no? Que son delicados porque tienen antecedentes de salud grave, que puede complicar la situación en caso de COVID-19 positivo. No hay enfermeros adentro. El único enfermero que está, aparentemente está aislado dentro de la institución porque dio positivo el test. No hay un responsable, los dueños no están, no firman los mails. La comunicación fue el día domingo por mail y después no apareció nadie, Víctor Hugo. Es muy indignante, es muy arbitrario lo que han hecho, porque además ocultaban información o si no se relacionaban con esos mails sin firma que estás mencionando. Pongan la mente en que esta gente que el SAME ha en estos momentos llevado a distintos lugares, a distintos hospitales, no tuviera dónde ir o no hubiese suficientes respiradores. Cada uno de ellos estaría directamente en peligro de muerte. Poder atenderlos es la primera defensa, el primer mecanismo que se emplea, porque de esto, por la irresponsabilidad de quienes han manejado un geriátrico, saben además que es un lugar peligroso. Saben que donde hay mucha gente, nosotros tenemos que hablar después de las cárceles, por ejemplo, se pueden generar situaciones de esta naturaleza, es donde más cuidado tienen que tener. Al parecer una médica iba cuando se le antojaba o cuando podía, no puedo ser tan drástico con eso, porque aquí la responsabilidad tiene que ver con los dueños del geriátrico. Y el único enfermero, el único que estaba trabajando, según los entrevistados de Pablo y de Cristian, es una persona que piensa que tiene coronavirus y se autoaisló, es decir, ya no podía ayudar. Ya no se podía arrastrar por el geriátrico para prestarle atención a personas que ahora el SAME ha tenido que desalojar. Mire, las muertes se producen justamente por situaciones como estas que no se pueden considerar, cuando mucha gente al mismo tiempo se ha enfermado. Enhorabuena que podamos decir que seguramente esta gente está siendo trasladada a lugares donde inmediatamente les están prestando atención. Y esta es la ventaja de la Argentina. Mire lo que ocurre en Brasil. Mire este cuadro espantoso de contagiados, muchísimos, más de 40.000, y de muerte que tenemos en Brasil. En estos momentos, 2.587. La línea verde alta es la línea de Brasil. Esto es lo que pasó en los lugares donde hay un Bolsonaro, una persona que no se preocupó, que dijo esto es una gripecita, no hay ningún tipo de problemas. Mire lo que es una línea vertical, ya prácticamente no es una curva. En el resto de América Latina la situación es mejor, por supuesto la de la Argentina está claramente entre las mejores, porque supo hacer las cosas,
porque tuvo previsión y porque tuvo un sentido de estadista, en este caso quien preside la República, yendo contra todos los intereses de los empresarios, de los medios de comunicación, que estaban encrespados en la ola de no hay que parar la actividad económica. Mire lo que es Brasil, se encuentra en el puesto 11. Este martes informaron 2.498 nuevos casos. La cifra total, 43.079, de los cuales 2.741 fallecieron porque no tienen donde atenderlos. Lo de Ecuador, que también estaban considerando en el diario hace un rato, es pavoroso porque se enferma muchísima gente al mismo tiempo y no tienen cómo atenderlos. Y se llega a situaciones como esto de Brasil, ya que lo mencionamos, y después en todo caso volvemos al geriátrico de Belgrano, donde los médicos tienen que hacer una manifestación en la avenida Ipiranga, un homenaje a los médicos brasileños que cayeron porque no hubo ningún tipo de previsiones de las que sí tuvimos aquí. Esto es lo que sucede en Brasil. Esta es la locura de Bolsonaro. Miles de muertos que pudieron evitarse, muchísimos contagiados que también se podrían haber evitado. Nada hizo. Él sigue jugando al presidente que no le tiene miedo a nada, porque es un bruto, porque el problema no es que él no le tenga miedo a nada y que esté jugando a la ruleta rusa con su salud. El inconveniente es lo que transmite para el resto de la gente. Estos médicos no tenían los elementos necesarios para trabajar frente a lo que se les venía encima. Algo parecido a lo que ocurrió en Italia y en España, donde no tomaron precauciones y murieron más de 100 médicos en Italia. Rompe el corazón que la gente que va a ayudar, la que da su vida, sea la que finalmente muere, como esto en Brasil. Y esto en el geriátrico, póngase en un instante más, y volvamos a esas imágenes y a Cristian. Hay una sola persona que atendía a quienes ahora han sido llevados por el SAME a distintos nosocomios. Un solo enfermero que en estos momentos, esa es la imagen del geriátrico de Belgrano, un solo médico, no, un solo trabajador, médico no había, un solo trabajador que está autoaislado porque él entiende que seguramente tiene coronavirus en contacto con todas las personas que estaban allí. Esto es lo único que se hizo en un lugar, Cristian, donde el sentido común seguramente tenía que darles pautas previas de que esto era algo que podía suceder. Mire lo que pasa con el coronavirus. En Italia, que recién la mencioné, la gente vio una especie de arco iris. No es exactamente un arco iris. Lo vieron como un arco iris al revés y dijeron, es un arco iris que sonríe. Estuvo sobre el lago di Garda, en la Lombardía. Y el arco iris, que normalmente se presenta de otra manera, en realidad es un arco circuncenital. No sé lo que le digo, lo acabo de leer, pero este arco se convierte en una sonrisa. Mire a lo que se aferran en estos momentos en Italia. Ver esto y decir, es una buena señal. A lo mejor está pasando este horror, esta tragedia dentro de la que estamos, porque el virus estaba, pero también había falta de previsión de toda naturaleza, esa que ahora han tenido en el geriátrico de Belgrano. La verdad es que más adelante seguramente vamos a seguir con los familiares, que están no solamente escandalizados, sino también muy preocupados. Es gente de edad, gente que está en la zona más peligrosa del coronavirus, la gente que por promedio es la que más alimenta la lista todavía modesta frente al resto del mundo de muertes que se producen en la República Argentina. Hoy había en Melchor Romero una protesta de quienes están en prisión. Esto que estuvo documentando también C5N en una tarde de información extraordinaria de nuestros programas. Crece la tensión en las cárceles, porque después del primer caso positivo de coronavirus, el Melchor Romero, por ejemplo, y debe haber una imagen, seguramente un paño que nos acompañe, estuvieron temerosos de que esto pueda recorrer todos los caminos. Mire, el doctor Zaffaroni ha hablado muy claramente sobre lo que es este contagio de las cárceles y lo que ocurrió hoy en el geriátrico, y este primer caso que vamos a saber
pronto a dónde nos puede llevar, es otra situación de enorme riesgo. Pero aquí el problema es la justicia y los que desde los medios obligan a la justicia a que no tome medidas como para evitar que todo esto ocurra. Los condenados en la cárcel no han sido condenados a muerte. No se puede correr el riesgo de que allí haya, por lo que fuere, porque después de la aparición de algún condenado, seguramente va a haber motines, va a haber reacciones que pueden llevar a cualquier lugar. Escúchelo al doctor Zaffaroni. Hemos hecho un pronunciamiento en la Corte Interamericana hace un par de días, en consonancia con lo que antes había declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamos en el mismo sentido, de que es urgente el despoblamiento de cárceles. En América Latina tenemos la mayoría de las cárceles, países prácticamente todos con cárceles superpobladas. Donde cabe un preso hay 2, y algunos países donde cabe un preso tienen 3. Esa situación de hacinamiento, naturalmente estamos frente a una posibilidad de hecatombe, ¿no? Sería un desastre, no solo por la infección, cuando se produzca algún caso de infección internamente, eso va a producir violencia, va a producir pánico, va a producir motines. Yo no sé si frente a este riesgo el riesgo de muerte es mayor por el virus o por la violencia que puede generar el pánico interno, ¿no? Lo que aconsejamos es bajar la superpoblación, por lo menos poner las cárceles en el nivel de su ocupación, de su capacidad normal, o un poco menos, el 70-80% dejarla, ¿no? Trasladen ustedes esa situación que describe el doctor Zaffaroni a lo que ahora sucedió en este geriátrico. Estas son imágenes en vivo, los familiares van llegando, quieren explicaciones, quieren que alguien dé la cara. No hay quien se pare en la puerta y diga, mire, lo que ha sucedido es esto. Por el contrario, lo que los familiares les decían a Pablo Dugan y a Cristian Romero hace algunos minutos nada más, es que no han tenido referentes con los cuales discutir, porque ellos evidentemente tenían alguna sospecha. Alguno tendría fiebre de los habitantes de ese geriátrico y se habrían comunicado. Los familiares querían saber, les contestaban por un mail que no tenía ninguna firma, no sabían quién era la persona que les estaba respondiendo. Médico no había, un señor que cuidaba a todos en el geriátrico se tuvo que aislar a sí mismo pensando que también él, porque se habrá sentido con fiebre, habrá sentido algunos síntomas, él también tenía esta situación. Pongamos a pantalla plena este geriátrico, este lugar donde tenemos una información altamente preocupante que al mismo tiempo tiene su nota de alivio, porque quiero insistir en poner en nuestra mente la imagen de que 14 personas ya con coronavirus y 5 más que son sospechosos, que lo más probable es que tengan coronavirus lamentablemente, 20 personas al mismo tiempo, hay que saber dónde llevarlas, hay que trasladarlas, hay que tener las ambulancias, hay que tener las camas esperando, tienen que estar los respiradores, tienen que estar los especialistas. Todo un mundo de situaciones que se tiene que producir y que en algunos casos se puede evitar si están atentos, si permanentemente están haciendo los chequeos que se deben hacer en lugares donde vive demasiada gente y se sabe además que son los que están en mayor posibilidad de riesgo. Vamos a quedarnos con esta imagen, seguramente en la programación vamos a volver, dentro de un ratito Bernie seguramente estará dando alguna idea sobre estas cosas, sobre situaciones a las que le han podido encontrar solución previamente, va a conversar en minutos nada más con Pablo Dugan en el final del diario y antes de que llegue Gustavo Silvestre. Quiero dar en medio de todo esto una buena noticia que comunicó Alejandro Banoli, de agente del ANSES. Si el Estado presente sigue trabajando, los créditos para jubilados y pensionados, los pagos están suspendidos hasta el mes de junio. Este es un alivio enorme, es un dinero que no tendrá que salir del bolsillo de la gente, es una posibilidad que tengan cómo rebuscárselas un poco mejor en medio de toda esta situación que se ha planteado. Es una medida más entre tantas de un Estado que sigue haciendo esto, sigue atendiendo las cuestiones de la economía, el bolsillo de la gente, pero que al mismo tiempo ha tomado las medidas que nos permiten tener una situación, enhorabuena lo digamos, bajo control en la Argentina. Ahí están las medidas. Suspenden, atención a todos los jubilados que tienen deudas, hasta el 30 de junio el cobro de créditos de ANSES para jubilados y pensionados. Es una medida que alcanza 5,5 millones de personas y que implica un desembolso de 8.000 millones de pesos. Pero mientras tanto, cuando se salen a buscar
algunos recursos, cuando se le quiere pedir a las grandes fortunas que una vez en la vida pongan un poco más de los países, en el país de donde se han llevado tantas riquezas a otros países, uno se encuentra con barreras por todos lados. La oposición enloquecida que dice, nosotros nos queremos reunir en el Congreso, porque saben que no se puede. No quieren la reunión por teleconferencia, esa que en todo el mundo se está practicando. Se le pregunta a la Corte Suprema, Rosenkrantz lo demora todo lo que puede. Cuando no hay más remedio va a Casal. Casal, uno de los más grandes serviles del establishment, en un lugar que ocupó de pura casualidad, aunque es un hombre de toda la vida en la justicia, pero está completamente entregado a eso que llamamos el establishment. La Corte Suprema, mire estos 3 títulos que le voy a presentar. La Corte Suprema rechazaría el pedido de Cristina para que garantice la validez de las sesiones. Bueno, acá dice rechazaría. Este no está mal. Los otros 2 que habíamos preparado son los que dicen que Casal ya rechazó el pedido de Cristina. Y esta es una falsedad absoluta, porque Casal no rechaza nada. En todo caso, Casal sugiere. En medio de todo esto, déjalo Casal, ya no importa tanto. Bueno, ahí está. El procurador rechazó, dice la prensa, como hace un rato decía Clarín, que después lo corrigió, dijo, el procurador no rechaza nada. El procurador le dice a la Corte que le parece que el asunto no es un tema que tenga que considerar el Poder Judicial, porque el establishment viene presionando para que así sea. Y la Corte, eso sí, es muy probable, va a hacer lo mismo. Mire el título del cronista, el procurador rechazó, está mal. El procurador le dice a la Corte que el tema no es vinculante, pero ahora la Corte es la que tiene que tomar la decisión. A todo esto, el problema es el de los impuestos. Hay un hombre que se llama Nick Hanauer. Nick Hanauer es un supermillonario, un hombre de Amazon, el primero de los que no tiene una vinculación familiar con el origen de Amazon. Pero es un hombre bien pensante, es un rico, un millonario que tiene corazón. Voy a tomarle 3 partecitas para que usted le pueda prestar mejor atención a las cosas que dice sobre los ricos y si esos son tan generadores de la riqueza como para que nunca se los pueda molestar pidiéndoles un impuesto. It is astounding how significantly one idea can shape a society and its policies. Consider this one. If taxes on the rich go up, job creation will go down. This idea is an article of faith for Republicans and seldom challenged by Democrats and has indeed shaped much of the economic landscape. But sometimes the ideas that we are certain are true are dead wrong. Consider that for thousands of years, humans believed that the Earth was the center of the universe. It's not, and an astronomer who still believed that it was would do some pretty terrible astronomy. Likewise, a policymaker who believes that the rich are job creators and therefore should not be taxed will do equally terrible policy. Siendo un hombre que tiene muchos millones para cuidar, pero que tiene un poco de conciencia. Ellos también tienen la obligación de hacer el mundo un poco más habitable. Ahora, los que se quieren defender allá ellos, pero que haya periodismo y periodistas sobre todo, porque los medios de comunicación ya se sabe que van prendidos en todos los negocios, que ya no son medios de comunicación, sino medios de negocios que tienen diarios, vaya y pase. Pero los periodistas, que normalmente venimos de un poco más abajo, podemos mirar las cosas con otra generosidad. Siga escuchando a este hombre porque cada palabra que dice es ejemplar. I have started or helped start dozens of companies and initially hired lots of people. But if there was no one around who could afford to buy what we had to sell, all those companies and all those jobs would have evaporated. That's why I can say with confidence that rich people don't create jobs, nor do businesses large or small. Jobs are a consequence of a circle of life-like feedback loop between customers and businesses. And only consumers can set in motion this virtuous cycle of increasing demand and hiring. In this sense, an ordinary consumer is more of a job creator than a capitalist like me. Son los consumidores, ustedes, nosotros, esos consumidores a los que ahora, y ahí viene la importancia del dato, la ANSES le dice, mira, aquel que tenía que pagar 4 o 5 mil pesos por un préstamo que había pedido, no lo va a hacer hasta junio. Y seguramente en junio tendrán que estudiar nuevamente la medida. Pero aquello que era un dolor de cabeza
para el mes de abril, de mayo, de junio, ya sabe que tiene 3 meses en el que ese dinero es suyo. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? ¿Se va a poner a ahorrar en este tiempo de la pandemia? No, lo va a gastar. Entonces es ese movimiento el que sostiene economías, riquezas de los que son ricos, lo que mantiene viva la vida. Un poquito más de este hombre absolutamente ejemplar. Nick Hanauer se llama, está hablando en ese TED donde los hombres más capaces van a decir cosas que valen la pena oír. That's why when business people take credit for creating jobs, it's a little bit like squirrels taking credit for creating evolution. It's actually the other way around. Anyone who's ever run a business knows that hiring more people is a course of last resort for capitalists. It's what we do if and only if rising consumer demand requires it. And in this sense, calling ourselves job creators isn't just inaccurate, it's disingenuous. That's why our existing policies are so upside down. When the biggest tax exemptions and the lowest tax rates benefit the richest, all in the name of job creation, all that happens is that the rich get richer. Since 1980, the share of income for the top 1% of Americans has more than tripled, while our effective tax rates have gone down by 50%. If it was true that lower taxes for the rich and more wealth for the wealthy led to job creation, today we would be drowning in jobs. And thank you. Sí, uno tiene ganas de aplaudirlo. Hay mucha gente que debería ver esto y que lo debe ver. ¿Usted cree que los economistas del sistema, esos que dan vueltas por los canales, algunos canales, diciendo no se le puede poner impuesto a los ricos si los ricos son los que te dan trabajo? Mire lo que dice este señor. No se puede molestar a Roca. Roca le da trabajo a 17.000 personas, menos las que echó ahora y menos las que suspende cada vez que le conviene. Y esas 17.000 personas tienen su trabajo empujadas no solo por Roca, sino también por el consumo que se genera en el país a través de las políticas que se pueden llegar a establecer. Por eso se fundían las empresas hasta diciembre pasado. 20 y pico de mil de empresas se caían a pedazos. Y por eso se habían levantado antes, cuando había consumo, cuando había posibilidades de ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Y aunque había inflación, nunca el salario estaba por debajo de la inflación. A mí me obsesiona que podamos pensar, que podamos tomar estos materiales porque nos ayudan. Este hombre que está hablando allí vale muchísimo. Entonces, cuando Martín Guzmán dice lo que vamos a escuchar ahora, lo que nosotros queremos es que podamos tener mecanismos de defensa para acompañarlo y que no nos dejemos llevar ni seducir por lo que hacen los medios que están interesados. Los que están contra Guzmán y lo que dice Guzmán y los que están contra el gobierno son aquellos medios que tienen intereses económicos tremendos y que juegan a favor de los fondos buitres porque ellos también son parte de los bonistas y un mal día serán fondos buitres. Lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en cuanto a la revisión. En los próximos años hemos ajustado las revisiones hacia abajo. Antes del coronavirus ya estimábamos que Argentina no podía pagar nada en los próximos años. Ya no se podía pagar nada con el coronavirus, menos aún. Ya no se podía pagar nada con el coronavirus, menos aún. Sí, por supuesto, sí. Lo que ha tenido de beneficio el gobierno anterior y de lo que abusan los medios es de que haber terminado con la discusión real que se planteaba de cómo estaba la Argentina. La expresión tierra arrasada acompañó todo lo que dejaron Macri y sus ministros y toda la gente que estuvo trabajando hasta el 10 de diciembre. Pero ahora todo parece que es por el coronavirus. No, el coronavirus es un complemento muy desgraciado, trágico, terrible y también un inconveniente muy severo para la economía que se suma a los desastres hechos por el neoliberalismo. En algún momento se resuelve esto en el mundo y por lo tanto se puede pagar, pero lo que se puede pagar tiene que estar alineado con la idea de que la economía argentina se ponga de pie, que la economía argentina se recupere y que... Mire lo que dice la CEPAL, es interesante, el apoyo de quienes no son bonistas como los diarios de la Argentina, de quienes no tienen intereses con los buitres, de quienes pueden mirar tomando distancia las cosas. La CEPAL apoyó la propuesta argentina. Es que está bien la propuesta, es que otra no hay. No hay. Naomi Klein habla muy bien de este tipo de gente que de todas maneras quiere cobrar, así aquí nos estemos muriendo de hambre todos, uno al lado del otro. Friedman,
one of history's most extreme free market economists, was wrong about a whole lot. But he was right about that. In times of crisis, seemingly impossible ideas suddenly become possible. But whose ideas? Sensible, fair ones, designed to keep as many people as possible safe, secure, and healthy? Or predatory ideas, designed to further enrich the already unimaginably wealthy while leaving the most vulnerable further exposed? Es excepcional lo que dice y uno tiene la obligación de considerarlo. La deuda en realidad no debería ser pagada, porque es una deuda legal pero ilegítima, porque no hay legitimidad en el acto de los inútiles, desesperados y también muy bandidos que hacían los negocios con los bonistas, entre los cuales estaban los medios de comunicación, y aquellos que salen por el mundo a buscar clientes siempre. Cuando hay una deuda, el primer impulso es del que tiene dinero, no sabe qué hacer con él, porque producir y poner fábricas no le interesa, y entonces busca clientes por el mundo, y salen a ver en qué país hay un Macri, para encontrar la posibilidad de prestarle y hacer ese negocio, y después años y años tomar café en algún club especial, y olvidarse, si no tienen ningún tipo de problema, le siguen cobrando a la Argentina. Bueno, 100 años, va a haber gente que le siga cobrando a la Argentina. Pero la deuda, como dice Macron, el presidente de Francia, que no es Lenin, creo que hoy es fecha de Lenin, no es Lenin precisamente, pero mire lo que dice en este momento en el que se ve que está pensando un poco mejor. Savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Bueno, y mientras tanto, los medios de comunicación, esos que llamamos dominantes, usted no pide en el kiosco, me da un medio dominante. Usted no pone, hace un zapping, usted no pone algo que dice medio dominante. Tiene nombre. En la Argentina es Grupo Clarín y en otros lugares no hay. Esto no se consigue en otra parte. ¿Y qué están haciendo? Trabajando para que el gobierno vaya aflojando un poco el brazo, para que la gente crea que está mal lo maravilloso que es el gesto de la Argentina, que no ha perdido elegancia, por otra parte, por más que digan que es rudo en la relación con los bonistas. Amable tenía que ser. Mire este título, el plan B que seduce a los bonistas, es decir, a nosotros, dice Mañeto, enojados con la oferta argentina, la oferta de mi país a los bonistas como yo, son los tribunales de Nueva York. Allá van a ir una vez más para reclamar, donde estaba Gris, ahora hay una jueza que se llama Loreta Algo, por acá, Loreta Presca. Y Loreta Presca, seguramente, como antes Griesa, va a jugar en ese mundo presionando por los fondos buitres. El mundo será otro. No les va a ser tan fácil. El gobierno argentino tiene que seguir apostando a esta hidalguía, elegancia y firmeza con la que se está manejando. No va a ser tan fácil. No van a encontrar, además, permanentemente gente como la que hubo en el comienzo de 2016 para pagarle 16.000 millones de dólares así en la mano por gracia, para después poder pedir lo que pidieron y ahora tiene envilecida la vida económica de los argentinos. No será tan fácil. Naomi Klein habla de esta gente con mucha precisión. In the midst of this widespread panic, corporate lobbyists of all stripes are, of course, dusting off all the ideas they had lying around. Trump is pushing a suspension of the payroll tax, which could bankrupt Social Security, providing the excuse to cut it or privatize it completely, an idea that has been lying around for a very long time. Para que pensemos, para que entendamos, de eso se trata. Si no, aquí no tendría sentido estar. Es muy importante que nos ayudemos a concebir un mundo un poquitito mejor, un mundo un poco más justo, y a que peleemos todos juntos por la Argentina. Así como estamos peleando cada uno desde su casa, en algún momento tendremos que estar verdaderamente codo a codo, y no por culpa del coronavirus, para enfrentar esta malaria de los bonistas que quieren cobrar de cualquier manera con la complicidad permanente desde adentro. Pablo Dugan sigue con el diario. Yo los invito para mañana, si Dios quiere. Gracias, Víctor Hugo. Muy amable, señor. Muchísimas gracias y me quedo con esas palabras. El mundo cambió, ellos son los mismos de antes, pero esta vez no les va a resultar tan fácil. Enseguida, el señor Sergio